Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de Javier Milei, el presidente de Argentina, pero no tanto de sus políticas, sino sobre todo de su persona. Y lo vamos a hacer de la mano de su amigo, y casi se puede decir biógrafo, Philippe Bagús, economista y profesor del Máster de Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, Milei está de plena actualidad nuevamente esta semana, ya que el pasado domingo clausuró el Madrid Economic Forum, el mayor foro económico que se ha celebrado hasta la fecha en España, con gran éxito de organización y de público, para desgracia del rojerío imperante. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y cómo uno rico, como por ejemplo España, se está convirtiendo en pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo. Porque el socialismo, amigos, mata. El socialismo es ruina. Así que despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. El pasado fin de semana tuvo lugar el Madrid Economic Forum, el evento económico y empresarial más influyente celebrado hasta la fecha en España. Organizado por el despacho Avast y por la empresa Rax Labs, el foro, que se celebró en el Palacio de Vista Alegre, contó con la presencia de economistas, empresarios y comunicadores de primer nivel. La lista es larga. Juan Ramón Rayo, Iván Espinosa de los Monteros, Marc Vidal, Daniel Lacalle, Miguel Anxo Bastos Boubeta, Marcos de Quinto, Iker Jiménez, Agustín Laje, Martín Barsaski, Ismael Clemente, Esperanza Aguirre y muchos más. En definitiva, un festival político y económico de marcado perfil liberal, que contó además con la colaboración del Instituto Juan de Mariana y que congregó a unos 7.500 asistentes, muchos de ellos jóvenes, hartos del socialismo imperante, del socialismo que nos ahoga, que nos asfixia, que nos reprime y que nos empobrece. Y no es de extrañar, como digo, que la gente esté harta, especialmente los jóvenes, porque el socialismo, amigos, empobrece, sí, empobrece de forma muy sustancial. Lo único que garantiza es miseria y, en el peor de los casos, muerte y destrucción. Es la ideología más asesina de la historia, la más miserable. El socialismo es un virus, es una enfermedad mental que destroza almas, economías y países. Pero, dentro de lo malo, lo bueno es que de todo se sale. También se puede salir del socialismo, así que hay esperanza para España, y prueba de ello es el caso de Argentina, un país absolutamente destrozado por la bota del socialismo tras décadas de gobiernos peronistas que hoy, sin embargo, crece a un ritmo, atención, del 8% anual. Argentina está liderando el crecimiento mundial. No hay ningún otro país que crezca tanto como Argentina en estos momentos. Y donde, en apenas un año, han salido de la pobreza más de 10 millones de personas. Pues bien, el colofón del Madrid Economic Forum fue precisamente la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, que cerró el evento cual estrella de rock. Así irrumpía en el escenario central el primer presidente liberal libertario de la historia. Ahí lo tenéis. Palacio Vista Alegre, domingo por la tarde, clausurando este evento, este Madrid Economic Forum. ¡Viva la libertad, carajo! Con la gente absolutamente ¡Muerte al socialismo! apasionada. Y ahí comenzó ¡Libertad, carajo! su intervención, no solo gritando su lema ya mítico, sino también diciendo literalmente muerte al socialismo.
Muchas gracias. Igual me hace bien porque me permite recuperar el aire. Así que si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. Y le dieron zurra, vaya si le dieron. Fijaos en lo que está gritando el público. 7.500 almas gritando Pedro Sánchez. En primer lugar, quiero dar las gracias por este recibimiento. Me llena de alegría, de orgullo, pero en especial sé que implica una enorme responsabilidad de ser el primer presidente liberal libertario de la historia. Así que gracias. El primero. Esperemos que el primero de muchos. Cuando hablo de rockstar no lo digo por decir. Milei es un auténtico showman, un fenómeno de masas, una estrella política y mediática que causa sensación en el público. Pero, ojo, atención, porque también es un gran economista y está siendo un gran presidente para Argentina, dado que en poco más de un año está logrando grandes éxitos a nivel económico y social. La economía se va a hundir en una recesión, el desempleo va a estar por la estratosfera y la cantidad de pobres e indigentes va a subir a niveles insoportables socialmente. De hecho, nosotros, entre el ajuste del Tesoro y el ajuste del Banco Central, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, donde ajustes de la mitad del tamaño de este ajuste habían generado caídas del PBI de por lo menos 11% a 15%. Por lo tanto, nos auguraban que íbamos a entrar en una gran depresión. Sin embargo, nosotros cambiamos el tipo de ajuste. Decidimos que el ajuste no había que hacerlo subiendo impuestos, que no había que hacerlo por la vía inflacionaria, que no era con endeudamiento, que el ajuste tenía que ser hecho por el parásito, el ajuste tenía que caer sobre el sector público. De esa forma, nosotros bajamos 30% en términos reales el gasto público, hicimos un ajuste del PBI de 15 puntos del PBI y eso significó devolverle ingresos al sector privado. Y la consecuencia fue que cuando tomamos diciembre del 24 contra diciembre del 23, no solo que no hubo caída del PBI, subió 6%. Ajustamos con expansión económica. Así es, Argentina ha protagonizado el mayor ajuste fiscal de la historia contemporánea mediante un drástico recorte del gasto público, equivalente al 30% en términos reales, descontando inflación sin subir impuestos ni subir la deuda. Y al contrario de lo que pronosticaban muchos agoreros, de que Argentina iba de cabeza a la hiperinflación, hacia el desastre, hacia la depresión como consecuencia del recorte del gasto público, de los ajustes, de achicar y reducir el peso del Estado, el resultado, la consecuencia ha sido justo la contraria. Argentina sufrió una recesión, sí, pero ya estaba en recesión cuando llegó Milei a la presidencia. Pero esa recesión duró muy poco y se recuperó la economía argentina en forma de V, con una fuerte recuperación, con un fuerte crecimiento económico. Sufrió una recesión corta en forma de V y la economía empezó a recuperarse de forma muy sustancial, a crear empleo, a crear riqueza, a incrementar el sueldo real de los argentinos que desde que gobierna Javier Milei han recuperado poder adquisitivo y sobre todo eliminando, reduciendo de forma muy sustancial la inflación, la hiperinflación que estaba sufriendo el país. Como digo, hubo ajuste, el mayor ajuste fiscal de la historia por el lado del gasto público, no subiendo impuestos, no subiendo la deuda, sino otorgando mayor capacidad, devolviendo dinero
El dinero que le roba sistemáticamente el Estado al sector privado, devolviéndoselo a las empresas y a las familias. Y el resultado, como digo, fue recuperación económica, no recesión, tal y como auguraban pues muchos economistas y sobre todo muchos referentes de izquierdas. Y no solo eso, sino que como resultado de este éxito económico, su popularidad, la popularidad de Milei, lejos de resentirse, aumenta. Y a diferencia de lo que todos creían, y era que la imagen y el acompañamiento y la popularidad se iban a extinguir en el ajuste, hoy los niveles de popularidad que tenemos son más altos que los que teníamos cuando asumimos. Y si lo toman de consultoras internacionales, están todavía muchísimo más altos. Es decir, que el ajuste no genera pérdida de imagen. Si el ajuste cae sobre la casta política, la imagen sube porque es darle recursos a la gente. Líderes del Partido Popular, líderes de Vox, de la oposición al socialismo, al socialcomunismo que gobierna en España. Oreja, oreja, escuchen, escuchad, escuchad. El ajuste y el recorte del gasto público, la reducción del peso del Estado, si se hace bien, que es como hay que hacerse, recortando gasto público, reduciendo el peso del Estado, lejos de ser una medida impopular, es una medida popular, es una medida que apoya buena parte de la población. ¿Quiénes? Los que pagan, los paganinis, los que pagan impuestos, los contribuyentes, empresas, empresarios, autónomos, trabajadores. El sector productivo del país apoya firmemente ese tipo de políticas. Se puede reducir el peso del Estado, se puede ajustar, reducir el gasto público y subir en popularidad. Recibir más apoyo político, más apoyo electoral, ganar elecciones. Pero faltan políticos con convicciones. Y sobre todo faltan políticos en España con convicciones, con ideas correctas, sólidas, bien fundamentadas y que le digan la verdad a la gente. Que no les engañen. ¿Por qué sube la popularidad de Milei? ¿Por qué crece? Pues entre otras cosas, una de las claves es que Milei, a diferencia de la inmensa mayoría de políticos desastrosos, deleznables, que tenemos en España y en otros muchos países, Milei no engaña. No ha engañado a sus votantes. Dijo desde el principio, desde el minuto 1, lo que iba a hacer. No hay plata, ¿os acordáis? Y la clave, lo increíble, es que lo cumplió. Dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Cumplió su palabra. Y además dijo que ese ajuste no iba a ser fácil. Y no lo ha sido. Pero también dijo que funcionaría. Y la cuestión es que está funcionando. Durante la campaña nosotros dijimos que preferíamos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es decir, nunca le hemos mentido a la gente, siempre dijimos lo que íbamos a hacer. Un político que no miente. Ahora compararlo con lo que tenemos en Moncloa, con el gobierno de este país, cuya única estrategia, cuyo único objetivo, cuyo único eje de actuación consiste en mentir, engañar, manipular y robarnos, destrozarnos, mientras unos se llenan los bolsillos con escándalos, presuntos escándalos de corrupción, presuntas irregularidades, ilegalidades de todo tipo. Esa es la gran diferencia. Que hay algunos políticos que nos tratan como imbéciles, como auténticos gilipollas, nos mienten a la cara y algunos, estúpidos, sonríen, se alegran, dicen, dame más, escúpeme otra vez. Esa es la tragedia que hay en España. Milei, por el contrario, dice la verdad. No engaña a su electorado. Dijo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo. Y está dando un gran resultado.
El ajuste de Milei se concreta en recortes públicos muy específicos, incluyendo, y este es un punto a destacar en su intervención, la eliminación de los ingentes pagos de dinero público a la prensa para convertir los medios de comunicación en meros voceros del gobierno peronista al servicio del régimen. En ese contexto, llevamos a 1/3 la cantidad de ministerios, echamos más de 50.000 empleados públicos y la gran mayoría de los contratos que iban venciendo no los renovamos, haciendo un ajuste verdaderamente fuertísimo. Terminamos eliminando la obra pública, que es una fuente de corrupción infinita, y además terminamos con la pauta oficial en los medios de comunicación, motivo por el cual hablan peste de nosotros todos los días. Y es increíble porque días atrás nos cuestionaron y hablan de pérdida de la libertad de expresión, donde lo único que bajó en Argentina en términos de expresión fue que se le dejó de dar dinero a los corruptos de los medios de comunicación. En Argentina, al igual que sucede en España, el gobierno peronista repartía millones, decenas de millones de dólares, cientos de millones de dólares a la prensa. ¿Para qué? Para comprar voluntades, para comprar medios de comunicación, para comprar periodistas, supuestos periodistas, porque un periodista que resulta comprado para halagar, para contentar al gobierno de turno, no se puede llamar periodista. Es un vocero del régimen. Prensa y periodistas a sueldo del gobierno de turno. ¿Os suena? ¿Sabéis cuánto dinero reparte Pedro Sánchez al año en publicidad institucional, en contratos de todo tipo, no solo por parte del Estado, sino a través de sus múltiples, numerosos organismos y empresas públicas? Cientos de millones de euros. Para comprar medios de comunicación, para comprar periodistas, voceros, que le bailan el agua, cual siervos, cual esclavos deleznables, asquerosos, al servicio del gobierno. La prensa, el papel de la prensa es ser crítico con el gobierno, con el poder. Gobierne quien gobierne, con independencia del partido político, de las siglas, siguiendo una línea editorial. Hay medios de izquierdas, hay medios de derechas, hay medios medio pensionistas, me da exactamente igual. Las empresas de comunicación tienen líneas editoriales, los periodistas, lógicamente, tienen opinión. Existe la libertad de expresión, cada uno tiene su ideología, su forma de pensar. Pero lo trágico, lo triste, lo cínico, lo hipócrita, lo increíble es que en España algunos medios de comunicación y algunos periodistas tertulianos que se dedican a cobrar todas las semanas de tertulias de televisión, de radio, bien alimentados por el gobierno, pues lo que criticaban con el gobierno del PP ahora lo aplauden y lo justifican. Hay otros que no. Hay otros que no. Hay otros medios que son independientes y que lo que critican son, pues, las perversidades, los atropellos que se ejercen desde el poder político, las corruptelas, vengan de donde vengan, siguiendo un criterio objetivo y, lógicamente, siendo fieles a su línea editorial. Pero eso no sucede en todos los medios de comunicación. Y eso es lo que pasaba en Argentina. ¿Qué hizo Milei? Acabó con la pauta. La pauta es esa publicidad institucional, esas subvenciones, ayudas que recibía la prensa argentina y que en España se mantiene y se acrecienta año a año. Asimismo, además de acabar con el cepo, el gobierno de Milei ha puesto también en marcha un revolucionario plan fiscal con el fin de restaurar la presunción de inocencia de los argentinos frente a la agencia tributaria, tal y como explicamos hace un par de semanas. Una nueva desregulación que tiene que ver con el Día de la Liberación y la reparación histórica a los ahorristas, donde le permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados
para poder hacer transacciones. Se terminó eso de creer que la gente es culpable antes que demuestre lo contrario. Ahora los argentinos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo cierto es que hay un gran paralelismo entre Argentina y España, porque esto mismo, el hecho de que los contribuyentes sean tratados como culpables mientras no se demuestre lo contrario, es justo lo que existe en España desde hace años, lo que implantó el exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, el peor ministro de Hacienda que ha tenido la historia de este país. En Argentina pasaba lo mismo, pero Milei le ha dado la vuelta al calcetín, ha restaurado la presunción de inocencia ante la agencia tributaria. Y también se ha puesto en marcha un sistema muy sano, muy eficaz de competencia fiscal entre provincias para incentivar la atracción de empresas y de capitales. Al mismo tiempo, también estamos trabajando en una reforma tributaria que permita la competencia entre distintos estados provinciales para que también las provincias empiecen a bajar los impuestos. De hecho, en algunos municipios eso se está haciendo. De hecho, alguien que había sido compañero mío en la facultad y que la vida nos reencontró en la política, el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, está bajando las tasas y las empresas están yendo de los lugares de los peronistas asfixiantes a 3 de febrero a invertir porque básicamente se están bajando los impuestos. La competencia es buena siempre y en todo lugar. La competencia es buena entre trabajadores, entre empresas y también entre administraciones públicas. Cuando las administraciones compiten entre sí, lógicamente tienen que llevar a cabo las mejores políticas para atraer capital, empresas y de este modo poder recaudar. Si no, la gente se va, vota con los pies. Por eso es tan buena la competencia fiscal. En el caso de Argentina, a nivel de provincias, que es como si fuera aquí en España, pues comunidades autónomas. En España, por desgracia, no existe esa competencia fiscal. Es muy reducida entre comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tan solo pueden manejar, gestionar, tienen algo de margen para poder bajar o subir algunos impuestos. Parte del IRPF, el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y poco más. También tienen capacidad para crear impuestos propios, pero el margen es tremendamente reducido. En España existe una gran centralización a nivel fiscal, a excepción, eso sí, de los fueros de País Vasco y de Navarra, donde las administraciones vascas y la administración navarra recaudan todos los impuestos que se generan en sus territorios y luego, a través de un sistema de cupo, pagan al Estado por los servicios que el gobierno central presta en esos territorios. Cuenta con mayor margen fiscal y no por casualidad son por ello las regiones más ricas de España junto con Madrid. Por lo tanto, esto se podría plantear a nivel España. No de forma simétrica, como pretenden los catalanes, crear un fuero catalán específico, esto del federalismo asimétrico, que es privilegios para unos mientras se expolia al resto, sino igualdad ante la ley, el mismo sistema para todos. Si el cupo funciona, si los fueros funcionan, mayor competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Extendámoslo. Eso es lo que está planteando Javier Milei en Argentina. Así es como funciona Suiza, a través de los cantones. Es un modelo, desde luego, a explorar. Pero aquí no, aquí en España existe una gran centralización a nivel fiscal. El gobierno central, la agencia tributaria, es la que recauda prácticamente el grueso de los impuestos y luego lo distribuye en base a determinados criterios, no siempre objetivos, más bien interesados, el dinero entre las diferentes comunidades autónomas, contentando o favoreciendo a algunas comunidades autónomas frente a otras, por cuestiones puramente electoralistas y políticas, como el caso de Cataluña. Esa es la realidad, así es como funciona el sistema. Bueno, la cuestión es que esta reforma también se está llevando a cabo en Argentina, incrementar la competencia fiscal y también va a ofrecer muy buenos resultados a medio y largo plazo. Estas son tan solo algunas de las ideas que expuso Milei durante su intervención en el Madrid Economic Forum y la clave es la siguiente. Las ideas de la libertad funcionan siempre y en todo lugar. Lo que quiero dejarles es el testimonio
de que las ideas de la libertad funcionan. Por lo tanto, sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo. Por lo tanto, que no nos falte el coraje para hacerlo, porque somos los que podemos poner de pie a todo el mundo. Y es por ello que les pido que tomen valor, que se metan y jueguen y que den la pelea en la política, porque no se cambia desde las gradas, se cambia peleándose cuerpo a cuerpo contra los políticos corruptos. Levantemos las ideas de la libertad, hagamos grande Occidente nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Argentina! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Hacer grande a Occidente de nuevo. Milei se ha convertido en un referente político a nivel mundial. No solo es el presidente de Argentina, es el referente liberal libertario de todo el mundo, como en su día fue Thatcher, como fue Reagan, como fue el Papa Juan Pablo II. Los grandes, grandes referentes políticos que, entre otros muchos logros, pues consiguieron derribar, contribuir al colapso de la Unión Soviética, a la caída del muro de Berlín en el año 89, a esa cárcel de miseria, represión y muerte que supuso el comunismo para cientos de millones de almas. Hasta aquí las ideas de Milei y sus políticas, pero ¿quién es realmente Javier Milei? ¿Cómo entró en política? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo logró la presidencia de Argentina? ¿Cuáles son las claves de su éxito? ¿Cómo está influyendo a nivel internacional? ¿Pueden surgir líderes similares en otros países, en otras partes del mundo? ¿Podría surgir un Milei en España? Todas estas cuestiones y muchas más las vamos a abordar con uno de sus mejores amigos y aliados en España, el profesor Philippe Bagús, autor de un libro. Este libro, La Era Milei, el despertar libertario. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Bueno, pues después de repasar esa intervención, esas claves de Javier Milei en el cierre del Madrid Economic Forum, como digo, vamos a abordar no tanto sus políticas, que ya hemos explicado en algún que otro programa, sino sobre todo la persona, porque la persona, el fenómeno Milei, sigue siendo un gran desconocido. ¿Cómo es posible que un tertuliano de televisión, pues que además muchos lo tildaban de loco, de excéntrico, haya logrado lo que ha logrado? Que no solo es la presidencia de Argentina, sino algo más importante aún, un paso previo. Para lograr la presidencia, Javier Milei, prácticamente en solitario, junto con un pequeño grupo de fieles, logró lo que nadie pensaba que se podía lograr en un país enfermo de socialismo como Argentina, que es ganar la batalla de las ideas. Esa es la clave. Y eso es precisamente lo que aborda en este libro, absolutamente recomendable para todos aquellos que quieran conocer el fenómeno Milei, tanto la persona, su pensamiento, su carrera política como sus ideas en profundidad. La era Milei, el despertar libertario, de publicaciones del orden espontáneo. Su autor, Philippe Bagús. ¿Qué tal, Philippe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un auténtico placer. Por cierto, en la descripción del programa pondremos un enlace para todos aquellos que quieran comprar tu libro, con prefacio de Javier Milei y encomio de Jesús Huerta de Soto, que es el encomio que hizo en la entrega del premio Juan de Mariana el año pasado, donde le regaló ese cuadro que ahora tiene en su residencia oficial y que además donde se hacen normalmente fotos cuando recibe visitas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. He podido comprobar que está ahí. Está en muy buen estado. Y, sí. Está allí. Bueno, la era Milei, el despertar libertario. Philip,
En este libro abordas múltiples aspectos, pero sobre todo abordas algo que no es especialmente conocido en España y a nivel internacional, que es precisamente la persona. ¿Quién es Javier Milei? Pues Javier Milei es, como dice en su perfil de X, economista, ¿no? No lo cambió su descripción después de ser presidente, que también dice mucho que economista, nada más. Y de hecho él dice si un día ideal para él es pues estar con sus perros y leer sobre economía, ¿eh? Es decir, lo que a él le apasiona es la economía y se nota en las entrevistas todavía cuando habla sobre teorías económicas, es lo que él le apasiona. Y luego encontró la escuela austríaca, que es la alma de la economía, la alma de la libertad, las ideas de la libertad de la escuela austríaca, y se ha hecho el objetivo de su vida divulgar y defender estas ideas. Y además, como plus, pero solo como plus, ponerlo en la práctica en Argentina. Y desde luego con gran éxito hasta la fecha. Economista, él estudia economía, pero estudia la economía que estudian normalmente Mm. todos los alumnos que llegan a una facultad de económicas, en donde la escuela austríaca, la economía liberal, el liberalismo económico, brilla por su ausencia. Nunca se tratan autores, incluso premios Nobel como Hayek, ya no digamos Ludwig von Mises, Rothbard, Jesús Huerta de Soto, etcétera. Los grandes referentes del liberalismo económico quedan absolutamente, apartados del mainstream, y ahí lo que se enseña fundamentalmente es teoría neoclásica, es decir, la economía keynesiana o post-keynesiana, de izquierdas, para que nos entendamos. Javier Milei era neoclásico y durante años estuvo como profesor, docente, universitario, enseñando economía neoclásica, economía keynesiana. ¿Cuándo se produce el cambio de chip? ¿Cómo se produce el cambio de chip? ¿Cuándo descubre las ideas de la libertad? Sí, es curioso. Lo cuenta él, además en el prefacio. Como has dicho, el prefacio es de él, el postscrito es de Huerta de Soto. Ya vale comprar el libro puesto. Yo tengo algo intermedio que también vale la pena leer, pero, pero no, es un honor muy grande tener estos dos, ¿no? Compartiendo este libro. Sí, lo cuenta él mismo de que un conocido, un amigo, le dio un artículo de Rothbard que resulta ser el capítulo, creo que es 10 de Man, Economy, State, Hombre, Economía y Estado, que se publicó como artículo separado en Argentina, creo que recordar, traducido por Alberto Venegas Lynch, incluso, y él lo lee y es sobre competencia y monopolio, ¿no? Ahí donde Rothbard discrepa de Mises, argumentando un monopolio en el mercado libre simplemente es señal que pues hasta este instante este empresario ha sabido satisfacer los deseos de los consumidores con productos de mayor calidad a menor precio, muchísimo mejor que todos sus competidores. Entonces, lejos de ser que es un malvado y perseguirle con leyes antitrust, había que ponerle una alfombra roja. Sí, pues sí, una estatua, ¿no? En su honor, ¿no? Entonces, ahí Milei lee esto y se convierte y dice que todos lo que he enseñado sobre el monopolio en los últimos 25 años, porque era profesor de economía, es falso, ¿no? Y eso dice también mucho sobre su personalidad y carácter, porque admitir errores, todo el mundo tiene sus problemas admitiéndolo. Le cuesta admitir errores propios, efectivamente. Sí. Y es un error grande, ¿no? Porque básicamente dice que yo he enseñado 25 años algo falso y mi capital humano que he adquirido, de que yo también vivo de él, pues ha sido falso. Pero ahora he visto la luz y tengo que reconocer que ha sido todo completamente falso. Entonces hay muy pocas personas que son capaces de ello. De hecho, son los jóvenes que todavía no se han lavado el cerebro, que son la gran esperanza. Y que un economista ya senior, para decirlo de una manera, podría convertirse a la escuela austríaca, lo veo muy complicado. Pero en este caso sí sea raro. Y
y se le vi la luz también porque en la revolución industrial había economías de escala y grandes ventajas de productividad y división de trabajo, ¿no? Que ha sido algo maravilloso. Y dice Milley, no, según la escuela neoclásica, eso hubiera sido horrible, pero lo que vemos es que no, que ha sido maravilloso. Entonces, a partir de ahí se convierte y no, ha sido un día, ¿no?, brillante para la humanidad, ¿no? Cuando Milley vio eso, nos cambió y se fue a Unión Editorial, Unión Editorial en Argentina. Unión Editorial es la editorial de Jesús Huerta de Soto, donde publica libros de todo tipo, fundamentalmente filosofía y economía liberal de la Escuela Austríaca de Economía. Los propios libros del profesor Huerta los publica en Unión Editorial. Es decir, que Milley, después de 25 años enseñando economía neoclásica, llega a una edad, ya va, bueno, a media edad, descubre las ideas de la libertad relativamente tarde, pero cambia de inmediato el chip. Es decir, es una revelación, cambia a raíz de ese artículo y dice, estoy equivocado. Todo lo que he enseñado y todo lo que me han enseñado en materia de economía es erróneo. Se da cuenta de esto y automáticamente lo que hace es, se va a una librería en Argentina y dice, editorial, Unión Editorial, quiero todos los libros que tengan de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Fue así? Sí, fue así. Se compró, con el dinero que tenía encima, se compró todo lo que podía Todo lo comprar. que pudo. Y el día siguiente, y pregunta, ¿mañana vas a estar? Y vuelve el día siguiente y había hecho sus cálculos como un buen economista, ¿no? ¿Cuánto dinero voy a tener para el mes que viene para comida? ¿Cuánto para el taxi? ¿Y cuánto para la comida del perro, ¿no? Entonces, y por todo lo demás se compró todos los libros, ¿no? Y se leyó 3 veces lo cuenta la acción humana, todo lo de Mises, todo lo de Rothbard, todo lo de Hayek, Henry Hazlitt, ¿no? Entonces, él sabe perfectamente la escuela austríaca y además sabe explicarlo de una manera que llega a la población, ¿no? Entonces, ha dado conferencias en plazas abiertas para 20.000 personas, clases de economía, y es algo impensable, ¿no? Y hablando de Hayek y Mises, etc., tiene una capacidad de atraer a personas, porque si no, no es explicable que 20.000 personas aguanten una clase de economía en una plaza pública, pero él sí tiene la capacidad de hacerlo atractivo y además en muchos formatos, ¿no? No solo en plazas públicas, también una obra de teatro ha hecho, ¿no? Canciones, lo canta, y en formato televisivo, que es aún más difícil porque tienes muy, muy poco tiempo y la capacidad de condensar las ideas en muy poco tiempo, que te interrumpen con ejemplos, que a todo el mundo llegue sin falsificar la teoría o sobresimplificarla, eso es una gran capacidad que tiene Milley. No solo es un gran conocedor de la teoría, es un gran economista, un profundo conocedor de la Escuela Austríaca de Economía, sino que tiene un talento que no todos los profesores tienen, que es sabe transmitir esas ideas complejas, ideas difíciles, Sí. ideas incluso aburridas para la gran parte de la población, con pasión y de forma eficaz, logrando atraer la atención de la gente y haciendo comprensible lo que para muchos resulta incomprensible. Ese es el gran éxito de comunicación de Milley, el tema marketing. Pero, vale, descubre... Es que me llama la atención porque todos, no todos, pero muchos de los que han descubierto las ideas de la libertad han llegado un poco de la misma forma. Yo mismo, pues yo nunca llegué a ser de izquierdas, nunca fui socialista, nunca tuve ese problema, pero sí, era un tibio socialdemócrata. Porque es lo que me enseñaron, tibio socialdemócrata, pues, centro-derecha del Partido Popular de Aznar, cuando Aznar gobernaba en España. Y a mí la revelación no fue un artículo, sino que fue el profesor Bastos Boubeta en una clase que de repente dije yo, es esto. Y fue una revelación. O sea que Milley también tuvo esa revelación, descubrió que todo lo que había aprendido hasta la fecha era erróneo. Esas eran las ideas correctas. A partir de ahí empieza a profundizar en el conocimiento de la economía austríaca, sabe transmitirlo, pero ¿cuándo da el salto al espacio público? Porque Milley era un profesor universitario, se dedicaba a dar clases de economía, a dar charlas, conferencias, pero hay un punto
en el que salta a los medios de comunicación. Y esto no sé si existe cierto paralelismo con lo que sucedió en España con Pablo Iglesias, pero al revés. Pablo Iglesias es el antihéroe y Milei el héroe. Milei el bueno, Pablo Iglesias el malo. Porque empiezan a invitarlo a radios, a televisiones, donde todos son de izquierdas, todos una panda de comunistas miserables, de peronistas desarrapados, y llega Milei un poco como sparring. Bueno, vamos a traer para que haya un poco de juego. Fue un poco así. Sí, más o menos hace 10 o 11 años le invitan por primera vez y se dan cuenta muy rápido que él con su forma de ser da mucho rating. Como Da dicen, mucho juego, sube la sí, audiencia. Sí, sube la audiencia, ¿no? Y les infravaloran o se subestiman a él, no le ven como un peligro. Sí, ellos son muy, no, es la casta periodística, ¿no? Los que están muy cerca, los periodistas ensobrados, ¿no? Entonces lo ven más bien para aumentar la audiencia, pero no lo ven como una amenaza, le ven más bien como un payaso. Pues bueno, está ahí el payaso que grita y se insulta y tal, y mucha gente lo ve, pero crece tanto la popularidad de Milei que llega a un punto que ya está fuera de su control de pararle, ¿no? Yo siempre digo, en Alemania, por ejemplo, están cancelando muchísima gente. No hay voz libertaria austríaca en los medios, lo cancelan directamente. A Milei, no. Un gran error, porque crece tanto y tiene tanta popularidad que se mete en la política. Y ya sabemos el resultado. De hecho, no quería nunca meterse en la política. Tenía esta opinión que también yo tenía, que los libertarios lejos de la política, ¿no? Porque la política corrompe, tienes que hacer compromisos, tienes que vender parte de tus ideas, te vas a ensuciar y al final, si eres muy puro, no vas a poder hacer nada. Pero él tiene la misma opinión, pero se mete en la política porque se da cuenta de que para cambiar las cosas tiene que meterse. Él hace el símil del estado del fútbol, cuando se puede hacer muchos en la grada, animar, hacer cantos y cantar y con las banderas y animar, pero dice, si no hay nadie en el campo para meter el gol, si no tienes un Messi o alguien, vas a perder, los otros van a golear una y otra vez, ¿no? Y les va a dar igual, le va a dar igual. A lo mejor los políticos que escuchan estos en los cantos, la batalla cultural fuera, la batalla de sus ideas, van a hablar sobre bajar los impuestos en la campaña, etcétera, pero una vez que están dentro y solos en el Parlamento, pues se olvidan. Es decir, necesitas un jugador ahí abajo. Entonces, él decidió también dar la batalla política, no solo la batalla de las ideas. Esto es importante porque supone un gran sacrificio a nivel personal. La política, yo siempre digo que es una máquina de picar carne, no tiene ningún tipo de compasión, es decir, no solo como actividad, es una actividad muy exigente, sino que es una actividad bastante sucia, con incentivos tremendamente perversos, donde además te ves sometido a todo tipo de presiones, a todo tipo de juego sucio, que tuvo que soportar Milei, por lo tanto es un sacrificio enorme. Además, él, cuando da el salto a los medios de comunicación, él se ganaba muy bien la vida, porque no solo tenía una gran repercusión a nivel mediática, sino que él, gracias a su éxito televisivo, gracias a esa gran audiencia, empieza a convertirse en un personaje famoso en su país y empieza a dar conferencias, charlas en teatros, que llena teatros enteros, pabellones, con gente a dar conferencias, masterclass de economía, donde lógicamente, pues oye, eso es un dinero, se ganaba muy bien la vida. ¿En qué momento decide dar el salto a la política? Porque aquí hay distintas teorías. Yo, por lo que he leído, hay un momento en el que, digamos que la situación de Argentina era absolutamente demencial, pero con el tema del coronavirus, la situación es todavía muchísimo más grave. Es cuando Argentina encierra a toda su población en sus casas, como sucedió en España. El gobierno peronista argentino aplicó las mayores restricciones del mundo junto con España, durante meses encerrados en casa, sin ningún tipo de
posibilidad para poder moverte libremente, para poder trabajar, todo el mundo teletrabajando. Es decir, fue la ruina, no solo ruina sanitaria, sino también ruina económica del país. Pero es que además, si no recuerdo mal, también, claro, el éxito de Milei es tan grande que empiezan a amenazar desde el gobierno y desde los medios de comunicación con censurarle y decirle, hay que prohibir a Milei que hable. Y amenazan con censurarle. Y es cuando dice, bueno, se acabó, rompo la baraja, me presento. ¿Es algo así? Sí, justo. Un consejero de Alberto Fernández, se llama Leandro Santoro, dijo cosas de estilo, pues no podemos dar el podio a estas ideas tan radicales, son muy peligrosos, a estas personas con el pelo loco que gritan. No menciona el nombre, pero se sabe. Pero era él, claro. Era él. Entonces, claro, era como dices, era como la base, ¿no?, de que vivía, ¿no? Él le daba la fama en los programas de televisión y gracias a esta fama tenía estas conferencias bien pagadas. Entonces, si ya no sale en la tele, pues se quita su fuente de ingresos, ¿no? Esta amenaza de censurar, invitarle menos. Entonces, en este momento, sí, da el paso adelante y se mete en la política. Y empieza como, este es lo incomprensible, empieza de cero. No había partido, no había estructura. Él y su hermana, Karina. Coméntanos un poco, ¿cómo es ese arranque? Porque es todo dificultades, le ponen problemas para inscribirse como partido político. Le ponen problemas para poder hacer actos en la calle. Le pone, o sea, todo el sistema contra él. Y básicamente la campaña la monta desde cero, en la calle, mano a mano, junto con su hermana y un grupo muy reducido de gente. Sí, no, de hecho es un milagro que alguien con nuestras ideas, yo siempre digo, ¿cómo es posible que alguien de los nuestros llegue a ser presidente de un país? Además, no está escondiendo las ideas. Dice que el Estado es el enemigo, los impuestos son un robo, los políticos son unos parásitos. Si alguien dice esto de forma agresiva, ¿no?, y abiertamente, ¿cómo es posible que va a ser presidente de un país, ¿no? El libro es hacer entendible lo que es incomprensible, ¿no? Y sí, han jugado todo en su contra. Han buscado en su basura, han buscado en su acta de enfermedades, ¿no? Han dicho barbaridades. Sí, y luego han hecho unas campañas muy, muy sucias sobre su familia y sus perros, etc. Entonces ha tenido que aguantar todo, ¿no? Lo peor. Pero hay varias cosas. Uno, lo que mencionas de Karina, la hermana, ¿no? A la que Milei llama la jefa. Bueno, el jefe. El jefe, perdón. El jefe, o sea, la que manda, la que manda es ella. Sí. De hecho, cuando lo vimos la primera vez, me presentó así, el jefe. Yo no sabía nada de esto. Creo un poco, porque nos habíamos quedado a comer juntos y dice, el jefe también va a estar. Bueno, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Sí, que era su hermana, Karina. Sí. Y ella propone de sortear la dieta de Milei, ¿no? Porque Milei, cuando entra en el Parlamento, dice que yo no quiero este dinero, es dinero sucio, no pertenece a mí, pertenece a los contribuyentes argentinos, ¿no? Entonces, lo quiero renunciar, pero no era posible renunciarlo. Entonces, dice, la hermana tiene la idea, lo vamos a sortear, ¿no? Se apuntan 1 millón o 2 millones de argentinos a una página web de sortear este sueldo, ¿no? Entonces eso, claro, tenía un impacto mediático tremendo, ¿no? Él consiguió, se presenta, corrígeme si me equivoco, antes de dar el salto a la carrera presidencial, él se presenta a las legislativas, consigue 2 escaños, 2 diputados. Sí. 2 diputados, por lo tanto, o sea, nada, era una cosa, consigue un puesto para él, otro para Victoria Villarroel. Para Villarroel, su mano derecha hasta entonces en su carrera política, y cuando llega al Congreso argentino, lo primero que hace, algo inédito en la historia, dice, renuncio a mi sueldo público y lo sorteo. Y lo sortea de verdad. Hay otros que no lo han sorteado.
Este lo sortea de verdad y renuncia, y todos los meses un argentino que se inscribe, se registra en la página, recibe el sueldo de Milei. Eso causa auténtica sensación porque, digamos que da una imagen a la población, transmite una imagen a la población de veracidad. Hay una persona que, por increíble que parezca en Argentina y en el ámbito de la política, cumple lo que dice. Y eso es una de las claves de su éxito. Claro, tiene principios, tiene autenticidad, ¿no? Dice lo que piensa y hace lo que dice, y eso los políticos no hacen, ¿no? Mienten continuamente. Pero la gente nota que es, cuando lo ven, en la entrevista ven que eso es el Javier Milei de verdad, no se esconde, no cambia, siempre dice la verdad. Y convence con ello, ¿no? El ejemplo que dice, no hay plata en su discurso de inauguración. Y la gente gritando, que es lo increíble, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no. Sí. Se dice, ¿esto cómo es posible? Sí, que no hay botín para distribuir, ¿no? Normalmente dice, hay mucho botín, vamos a educación y sanidad, etc. Aquí no, aquí Vamos todo lo contrario. mejor en carreteras, infraestructura, o vamos a tanques o lo que sea. Pero aquí dice que no hay botín. Y la gente, como lo decimos antes, él es capaz de explicar ideas complejas, ¿no? Y él explicó, el problema de la inflación está causado por el déficit público. El Estado gasta demasiado y el déficit público se financia imprimiendo más pesos. La inflación es un fenómeno monetario y suben los pesos. Por lo cual, si queremos acabar con la inflación, y eso es la principal promesa por la que ha elegido de acabar con la inflación, para acabar con ella hay que eliminar el déficit y para ello hay que gastar menos. No quiero robar a los argentinos más subiendo los impuestos, voy a eliminar el déficit, bajando el gasto público, por lo cual no hay plata y la gente lo entiende. Lo entendió. Y has visto, son varios pasos lógicos de causalidad, ¿no? Más dinero, inflación. ¿Por qué más dinero? ¿Por qué hay déficit? ¿Por qué hay déficit? Hay demasiado más gastos que ingresos. Entonces hay que bajar el gasto público para acabar con la inflación, ¿no? Es decir, ahora suena fácil, a lo mejor si lo he explicado bien, pero es complejo. Es decir, no es inmediato, no es lo que los políticos simplemente dicen, queremos más educación, gastamos más y basta, ya, y todo obvio y un paso, gastamos más dinero para acabar con el problema. O cuando dicen también, que sucede también en España, cuando suben los precios, los políticos españoles, ¿a quién culpan? A los malvados empresarios, Claro. las empresas, la especulación, que suben los precios de forma desnortada. Claro. Y esto no tiene esa explicación, la causa es otra, la causa es el desequilibrio presupuestario como consecuencia del gasto excesivo, del Estado excesivo, de la emisión monetaria, de la intervención del Estado. Y esto Justo. lo logra transmitir Milei. Es su principal caballo de batalla y lo bueno es que Milei, que llegó al poder a finales del año 23, ya lo hemos explicado en algún otro programa, con una inflación, atención, del 25% intermensual, estamos hablando de una inflación a nivel interanual, estamos hablando de 3 dígitos, más de 1000% interanual. Imaginaos por un momento que los precios en España subieran mes a mes un 25%, lo que te cuesta en enero 100, en febrero te cuesta 125 y al siguiente otros más de 160 y así de forma acumulativa. Bueno, él logra acabar con el déficit en tan solo un mes, recortando el gasto público, eliminando los ministerios, logra, por lo tanto, frenar la inflación. Ahora la inflación en Argentina está a un ritmo del 2% intermensual, del 25 al 2% intermensual. Sigue siendo una inflación alta en los estándares europeos, pero los estándares argentinos es una maravilla. Los argentinos empiezan por primera vez a descubrir que los precios pueden bajar. Que ha sucedido, está sucediendo en algunos sitios donde los precios bajan, la cesta de los alimentos baja. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues esto lo está consiguiendo Javier Milei. Por lo tanto, logra este tipo de éxitos, Philip, pero ¿cómo logra la presidencia? Porque una vez que llega al Congreso argentino, decide dar la batalla por la carrera presidencial. Algunos dicen
que el éxito de Milei, la clave de su éxito radica en que Argentina estaba en medio de una crisis brutal, en medio de una hiperinflación. Pero lo que explica el éxito de Milei es la crisis económica en Argentina o más bien el hecho de que logra ganar la batalla cultural, la batalla de las ideas. No, claro, es ganar la batalla de las ideas, ¿no? La batalla cultural. Obviamente un factor es que los argentinos habían probado muchas cosas y estaban había desesperados. funcionado, claro. Sí. Y estaban además muy enfadados con la clase política, con la casta política. Pero era un enfado informado con las ideas correctas, ¿no? Porque si es simplemente un enfado, podrían votar a un radical de izquierdas también, ¿no? Un dictador, ¿no? Populista. Pero no, estaban informados porque 10 años Javier Milei había ya librado esta batalla cultural de una manera impresionante de la que podemos aprender muchas cosas, ¿no? Una es que no hace falta esconderse, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? Que los impuestos son un robo, políticos son parásitos, y lo de la casta yo creo que es muy importante que... porque siempre nos dicen los de la izquierda, sí hay una explotación, los empresarios explotan a los trabajadores, o hay una opresión, los hombres oprimen a las mujeres, o los blancos, los negros, los homosexuales, etc. Y todos estos en una sociedad liberal, todos están igual ante la ley, no hay ninguna opresión. Y los empresarios no explotan a los trabajadores, ganan mutuamente, son intercambios mutuamente beneficiosos en una economía de mercado. Pero existe, sí, hoy en día sí existe una explotación, sí existe. Lo que pasa es que la clase explotada, en términos de Marx, no está consciente, no tiene una conciencia de clase de su explotación. ¿Y quiénes son los explotados? Milei los llama los argentinos de bien o los españoles de bien. ¿Quiénes son ellos? Ellos que trabajan duro, tienen una ética de trabajo, de esfuerzo, no quieren los bienes ajenos, no son pagadores netos de impuestos, son exprimidos fiscalmente. ¿Y quién les explota? Pues la casta, que son los políticos, los sindicatos que están aliados con ellos, los periodistas ensobrados, los empresarios como los llama Milei, que no viven de satisfacer las necesidades de los consumidores mejor que sus rivales, sino viven del Estado, reciben el dinero del Estado. Y luego los burócratas, los periodistas, etc. Entonces, todos estos viven de los impuestos de los otros. Entonces, sí existe una explotación en la sociedad, y sí los explotados se hacen conscientes de su explotación y lo ven claro. Y Milei ha sido capaz de mostrar esto a los argentinos. Entonces, puede haber un cambio. Y eso es la gran esperanza que me da el fenómeno Milei, que sí es posible ganar a los estatistas a la izquierda. Sí podemos ganar, Manuel. Totalmente. De hecho, Argentina y Milei lo está demostrando. Comentaba antes de la entrevista, Philip, los grandes avances que ha cosechado Argentina en tan solo un año, poco más de un año de gobierno. Milei habla de que en 30 años Argentina puede volver a convertirse en una gran potencia económica, en la primera potencia económica mundial. Está hablando Milei, que esto mucha gente no lo sabe. Argentina ya fue la primera potencia económica mundial del mundo, hace más de un siglo. Era equiparable a Estados Unidos. Era un país enormemente rico. Solo hay que ver Buenos Aires. Buenos Aires, esos edificios, parece París. Pero claro, esos edificios tienen más de un siglo, muchos de ellos. No como en Cuba, que en Cuba tenían los mismos edificios, La Habana, y ahora es todo ruina y destrucción, ¿no? Entonces, ese es su proyecto, a 30, 40 años vista. El profesor Huerta de Soto dice que puede ser menos, que incluso en 10 años puede lograr esos objetivos. Me gustaría saber tu opinión al respecto y sobre todo, porque yo creo que esta es la clave. Milei ya ha anunciado que él no quiere permanecer en el gobierno mucho tiempo. Yo creo que su proyecto, me da la sensación, corrígeme si me equivoco, es de 8 años. Él plantea 8 años para... ahora hay elecciones legislativas en otoño. Si todo va bien, logrará una mayoría
o digamos que muy buenos resultados a nivel electoral, lo cual le va a permitir hacer más cosas, asentar esta legislatura 4 años, donde el país ya sale de la crisis económica, otros 4 años para asentar las bases del futuro crecimiento a largo plazo y ya Argentina ir como, esto sí que es un cohete, pero un cohete de verdad, no los cohetes y las motos averiadas que nos vende Pedro Sánchez, y luego volver a lo que realmente le gusta, que es sus clases, dar economía, explicar economía, sus conferencias, volver al sector privado. Pero, y esta es mi pregunta, corrígeme primero, si esto es así. En segundo lugar, él incide mucho en la batalla de las ideas. Él quiere que, bueno, cuando él desaparezca del escenario político, que haya otros muchos Mileis, sucesores a nivel ideológico, a nivel político, capaces de seguir llevando el proyecto a la práctica. ¿Esto es así? Sí, como empezaste, ¿no? Las preguntas, Milei es economista, ¿no? Como me preguntaste, ¿quién es Milei? Es un economista. Entonces, su ideal es, y lo dice después de los 8 años como presidente, ir al campo y estudiar la economía y de vez en cuando dar conferencias por el mundo para ganarse la vida, porque también renunció a la pensión de presidente, ¿no? Ha renunciado a la pensión vitalicia Sí. al que tienen derecho los presidentes en Argentina. Sí, entonces, claro, tiene que ganarse la vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, tiene que seguir dando conferencias. Trabajando. Sí, por todo el mundo. Entonces, claro, pero lo importante, obviamente, son las ideas, ¿no? Y él es simplemente un divulgador, pues, único, ¿no? Único que se ha dado el milagro, que ha estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Pero él está sembrando esto y ya hay miles de jóvenes en Argentina leyendo las ideas de Mises, de Hayek, de Rothbard. Entonces, si estas ideas prevalecen, pues entonces yo tampoco tengo mucho miedo de lo que va a pasar después de Milei, porque va a ser un éxito. Tú, como comentaste, en octubre hay elecciones. Y si llega a tener un mejor respaldo en el Parlamento, puede hacer unas reformas estructurales que ahora no puede hacer. Por ejemplo, una reforma laboral, que creo que sería esencial, ¿no? Y quitar poder a los sindicatos, etcétera, ¿no? Y gracias a ello puede haber un crecimiento sí bestial y muy rápido, como un cohete. Entonces, la gente va a ver el éxito cada vez más claro. Entonces creo que va a haber más apoyo a las ideas de la libertad en Argentina, pero también fuera de Argentina. Otra gente que lo va a querer copiar esto, ¿no? Porque todos queremos ser... Mises dice siempre que la gente lo que quiere, todas las ideologías quieren prosperidad. Entonces, y le da un poco igual cómo. Y se ve, si con las ideas de la libertad se llega, pues todo el mundo va a querer... Eso, por eso están temblando la izquierda, como dice Milei, hijos de... Sur, hijo de puta, tiembla. Están temblando. ¿Por qué? Porque Milei está teniendo éxito. Se le está acabando su curro, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza de que estas ideas de Milei van a tener mucho éxito a nivel mundial. Por eso, muy atrevido, lo titulo La Era Milei. Espero que va a haber una era de las ideas de la libertad, entonces van a venir otros siguiéndole, y espero en España también. Esto es muy importante y vamos acabando ya. Solo 2 preguntas. Milei ha demostrado un gran éxito y mucho talento a la hora de explicar ideas complejas de forma sencilla, de convencer, de esa idea de marketing, de venta. De valentía, de ser también transparente y decir la verdad. Pero luego, hay mucha gente, esto es como todo, ¿no? Están los ideólogos, pero luego, o sea, ser presidente de un gobierno requiere una capacidad de trabajo brutal, requiere grandes competencias a la hora de organizarse, de organizar equipos, de delegar, de ejecutar las ideas. No solo, bueno, a lo mejor hay muchos teóricos que son muy buenos o tan buenos como Milei, pero en un cargo de responsabilidad a lo mejor no logran ejecutar de forma eficaz el plan como sí lo está haciendo Milei.
¿Crees que una de las claves de su éxito radica en la constitución de equipos? Porque aquí tiene grandes ministros, solo pongo 2 ejemplos. Caputo, ministro de Economía, y Federico, siempre me cuesta pronunciar su apellido, Schwarzenegger, que es el ministro de Desregulación. Por un lado, el artífice de la reducción del frenazo en la inflación, que es Caputo, y por otro, el artífice del incremento de la libertad económica en Argentina, que es Federico. Espectaculares ambos, junto con el resto, porque Patricia Bullrich está logrando unos éxitos espectaculares en materia de seguridad, reduciendo la delincuencia, reduciendo los asesinatos. Por lo tanto, se ha sabido rodear de un buen equipo. Pregunta, ¿esto es más mérito de Milei o más bien es más mérito del jefe, de Karina? No lo sé. A mí me da que el jefe es muy bueno en la gestión política y de hecho está encargado. Y yo creo que Milei le gusta más la batalla de las ideas, obviamente, le gusta más, ¿no? Entonces hay estos 3 campos. Hay que hacer las reformas, para eso tiene sus ministros, y luego hay la batalla cultural, ahí está él enfrente, y luego hay la gestión política de montar también el partido en las provincias que hace el jefe, que hace Karina. Pero Milei yo creo que es muy sabio porque siempre se pone en el segundo plano, dice, yo tengo el mejor ministro de Economía de la historia, el mejor ministro o el único ministro de desregulación de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Sí, y la mejor ministra de Seguridad, y dice que está rodeado de unos genios, y claro, ahí sí se crecen ellos también. Obviamente lo hacen un trabajo también tremendo, ¿no? Ahí Federico Schwarzenegger vino, ¿no? Con 300, hay hojas así el primer día para desregular. La idea de tener una página web donde la gente puede decir, esta regulación me molesta, pues puedes quitarlo. Pues, es maravilloso, ¿no? Sí, entonces, absolutamente revolucionario. Pero sí es cierto que son 2 puntos importantes dentro del ámbito de la gestión política. El saber rodearse de los mejores, que eso es algo maravilloso. Es decir, que no todo el mundo lo hace. Más bien en política abunda lo contrario. Sí. El líder se rodea de mediocres para que no le hagan sombra. A Milei le gusta que el protagonismo lo lleven otros. Y el ministro de Economía, el mejor ministro de Economía. Y Caputo es el que decide, el que toma las decisiones, lógicamente consultándolo con el presidente, pero le da capacidad. Bueno, dice que viven como una especie de simbiosis los dos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y luego Federico por otro lado, Patricia Bullrich, es decir, todo su equipo es muy buen equipo, gente muy competente, muy técnicos, que son muy buenos en lo suyo, y esto es también una característica esencial del gobierno de Milei, que a diferencia de otros se rodean de mediocres, de gente fiel, servil con el líder, aunque sea una panda de catetos y de tuercebotas, que es lo que por desgracia sucede en España. Y luego el tándem tan maravilloso que logra con Karina, porque yo creo que el efecto Milei es incomprensible sin el papel que juega su hermana como cabeza pensante a nivel de organización, de partido, de negociación política. Todo eso se encarga Karina, equipos, problemas, resolver problemas, gabinete, etcétera. Y Milei se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿no? O sea que ahí hay un reparto de papeles y de funciones ciertamente interesante. Para terminar, Philip, hablas. La era Milei, punto de inflexión. Yo comentaba antes de la entrevista, no hemos vuelto a tener grandes referentes de las ideas de la libertad a nivel político internacional desde la desaparición de Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Reino Unido y el Papa Juan Pablo II. Esto es así. Hemos estado huérfanos, como bien comentabas tú, la metáfora del campo de juego, del campo de fútbol, donde solo jugaba un equipo, el equipo de la izquierda, del wokismo. No había nadie enfrente. Ahora ya sí. ¿Pueden aparecer nuevos Mileis en otros países? ¿Están ya apareciendo? ¿Puede surgir la figura de un Milei en España? ¿Tú cómo lo ves? Pues claro, aquí además se han sembrado las ideas de libertad por parte sobre todo del profesor Huerta de Soto ya hace décadas, o también el Instituto Juan de Mariana, ¿no? Es decir, estas ideas tienen una base ya bastante amplia. Ahora se puede amplificar por el efecto Milei, ¿no? Que mucha gente ahora se interesa por estas ideas. ¿Qué está pasando ahí en Argentina? Estaban ahí en el precipicio y ahora están creciendo al 8%, ¿no? Entonces se están interesando. Entonces el momento es
idóneo y estoy seguro que, bueno, alguien como Milei es único, ¿no? Con su personalidad. Además, Sí, difícil de imitar. sí, además, a lo mejor en algunas culturas distintas no funciona este personaje también como está funcionando en Argentina. Entonces, a lo mejor en países más nórdicos, también en España, funcionan otros. Pero lo importante son las ideas. Luego van a venir, tarde o temprano van a venir los nuevos Mileis. ¿Y por qué no tú te lanzas? ¿Yo? Esa sí que es buena, Philip. En fin, dejémoslo aquí. Philippe Bagús, no solo un gran conocedor de Milei, es amigo íntimo del presidente, del liberal libertario Javier Milei. Por cierto, coincidimos en el Madrid Economic Forum. No nos vimos porque no coincidimos. Yo estuve por la mañana y tú creo que por la tarde. Estuvimos repasando algunas de las intervenciones de Milei. Espectacular, un rockstar. Sí. La gente, 7.500 almas, Philip. Sí, entusiasmadas. Es espectacular, espectacular lo de Javier Milei en el Madrid Economic Forum. Señores, para todos aquellos que queráis conocer en profundidad la personalidad, la figura, el carisma, la vida y obra de Javier Milei, también los resultados de su política, la mejor biografía que se ha hecho hasta la fecha, el mejor libro sobre Javier Milei que se ha escrito hasta la fecha, ya disponible en español, porque sacaste una primera edición en alemán que Sí. arrasó, se convirtió en líder de ventas, bestseller. Yo confío en que también consigas muchísimo éxito aquí en España. La era Milei, el despertar libertario. Philippe Bagús, con prefacio del propio Milei, encomio de Jesús Huerta de Soto, en publicaciones del orden espontáneo. Ya a la venta, tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Philip, muchísimas gracias. Esta es tu casa, espero que vengas más. Esta es la primera de otras. ¿Te parece? Pues por supuesto. Mil gracias por la invitación, Manuel. Encantadísimo. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Agradecer a nuestros patrocinadores, a Primor, por supuesto, por su apoyo, y a todos vosotros, a CEOs, socios del Club B1 Media, para apoyar la prensa libre independiente, no los voceros que están subvencionados a sueldo de la mierda de políticos que tenemos en este país. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, apoya el Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.